Bienvenidos a la segunda sesión de las jornadas. Para mí es un placer enorme, por motivos profesionales y también personales, presentar al profesor Moisés Castillo, catedrático de Literatura Española en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Kentucky, que es probablemente hoy por hoy uno de los mejores departamentos departamentos de español, se entiende, de los Estados Unidos. Con un famosísimo y longevo Congreso de Literatura Española que va ya por la 70ª edición, o 73ª, ¿no? Edición. El profesor Castillo ha trabajado en diferentes aspectos de la literatura del siglo de oro, de esta parte y de la otra parte de la orilla, de la literatura peninsular y de la llamada literatura colonial. Y en particular ha trabajado en la representación literaria, sobre todo en el teatro, de figuras tradicionalmente marginadas en la vida y en la literatura, como el amerindio, como el judío, el musulmán. Tiene un libro fundamental sobre el asunto, Indios en escena, la representación del amerindio en el teatro del siglo de oro. Y ha escrito numerosísimos artículos sobre el teatro de Cervantes y sobre el teatro de Lope de Vega. Y precisamente de eso nos va a hablar hoy aquí, esta mañana, de las representaciones del imperio en el teatro de Cervantes y de Lope de Vega. Moisés, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Fundamentalmente, lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Antonio, el profesor Orejudo, porque él tiene la culpa de que esté hoy aquí, y la segunda que tiene la culpa de que esté hoy aquí es Noelia, así que le agradezco mucho a ella también eso, la invitación, el poder estar con todos, sobre todo compartir escena con los directores, con los comediantes, con los actores. Me parece que es una idea fenomenal. Me parece que muy pocos congresos tienen esa visión y espero que los estudiantes, sobre todo, disfruten no solo de lo que tenemos que decir los académicos, sino lo que tienen que decir la verdadera gente del teatro que representa las obras en escena. Sin más, paso a leer esto, lo endulzaré con mi propia teatralidad como profesional, pero he preferido leerlo por entero, porque trato muy diversas cosas, cito, etc. Poco a poco, hoy en día, somos testigos del aumento de la ola gigante que supone esta marea populista que se extiende por Estados Unidos y por Europa. En el viejo continente ha generado el Brexit del Reino Unido, el populismo que crece con el ultranacionalista Norbert Hofer en Austria, con el ultraderechista Frente Nacional Marine Le Pen, o con la Liga Norte del italiano Matteo Salvini, con Geert Wilders en Holanda, Viktor Orbán en Hungría, con la nueva Alianza Flamenca en Bélgica, la Unión Democrática del Centro en Suiza, hasta en Escandinavia, con los llamados demócratas de Suecia, los verdaderos finlandeses en Finlandia, así como el Partido Popular de Dinamarca y la xenófoba Alternativa para Alemania, que ya ocupa un 17% de los votos y es la tercera fuerza política en Alemania. Y claro, a esto se suma Vox en España. En fin, hay ya 13 países europeos que tienen en sus gobiernos presencias de estos partidos populistas ultranacionalistas, con rasgos diferentes, pero con un denominador común. Todos vienen a constituir una revuelta contra lo constituido en nombre de un nosotros, la gente, frente a un ellos, lo institucional, el sistema, y también un nosotros en defensa de la identidad nacional que se entiende amenazada. Pues bien, esta identidad nacional amenazada es lo que mayormente ha dado lugar al ambiente cultural dominado por la retórica catastrofista apocalíptica que vemos tanto en el lenguaje nacionalista populista del ultraderechismo europeo como en el del estadounidense Trump, o el de los fundamentalistas islamistas, planteamientos todos igualmente peligrosos en su involucionismo que nos deberían de llevar irremediablemente a acordarnos de las causas y efectos de las mayores atrocidades humanas perpetradas en el siglo XX. En el ámbito del ultraderechismo europeo crece la desconfianza en las instituciones y en el proyecto social político común de la Unión Europea. Así se culpa a los gobiernos de no defender aquello que se entiende es la identidad nacional de los respectivos países,
Una identidad que se siente amenazada por muy diversos motivos, pero sobre los que destacan la creciente inmigración o, más recientemente, los desplazados de guerra que demandan asilo en el corazón de Europa, el desempleo, la inseguridad ciudadana y el injusto reparto de la riqueza. Todo ello ha levantado una extraordinaria xenofobia contra el otro en todas sus facetas marcadas por el signo de la diferencia, sea esta cultural, religiosa, étnica, sexual, entre otras. Por su parte, en Estados Unidos, recientemente, presenciamos la misma retórica catastrofista apocalíptica que dominó tanto la campaña y el discurso inaugural como el mandato del presidente Trump. Durante la campaña escuchamos frases como las siguientes que han llegado a convertirse en leitmotivs. América ha caído y es un desastre. Palabra favorita de Trump, pronunciada 21 veces en el segundo debate presidencial. Por lo tanto, tenemos que make America great again, hacer Estados Unidos grande de nuevo. Y eso implica, entre otras medidas, parar o rebajar la entrada de refugiados y defendernos de los terroristas islamistas radicales, depravados mexicanos, él dice bad hombres, y medios de comunicación corruptos. Todo esto nos suena, nos reverbera ahora en el discurso de Vox. Las consecuencias de estas afirmaciones no se hicieron esperar y todos conocemos ya las políticas concretas a las que han derivado. Parece muy claro que Donald Trump entiende el Islam y el islamismo como lo entendió España en muchos periodos de la Reconquista hasta la expulsión morisca en 1609-1615, o incluso durante el mandato de José María Aznar, del 96 al 2004, esto es, como la amenaza a la que hay que combatir sosteniendo que se trata de un choque de civilizaciones. Estas son palabras del presidente Aznar. O un nosotros o ellos. Por último, mencionar la retórica apocalíptica de los fundamentalistas islamistas y de su rama violenta, los yihadistas del Daesh, con la cual sistemáticamente hacen la guerra al liberalismo intervencionista y a las libertades de las democracias occidentales, por entender que son estos dos pecados, llaman ellos, de la civilización occidental los que están corrompiendo y amenazando la integridad de su cultura y religión. De otro lado, hoy en día, en el imaginario cultural que asociamos con desarrollos críticos frente al neoliberalismo imperante, se puede decir que llevamos varias décadas inmersos en un ciclo, aparentemente sin fin, de fantasías apocalípticas y posapocalípticas de todo tipo. ¿Cómo si no explicar la perdurabilidad de la mitología asociada con el apocalipsis zombie? Algo que podemos retrotraer a las películas de George Romero. No sé si os habéis dado cuenta, pero han proliferado películas, series de ficción, cómics, narrativa zombie, el Quijote Z, el Quijote zombie, Franco zombie. De hecho, en los últimos años han aparecido una serie de propuestas críticas que han conectado, y digo desde el punto de vista de la antropología, la literatura, la crítica literaria, de forma convincente el imaginario zombie con la imposición del modelo neoliberal a nivel mundial. Ver, por ejemplo, el libro de mi hermano, David Castillo, que se llama Los zombies hablan. Dichas fantasías parten del hecho de que el caos o la destrucción no son una amenaza, en tanto están por llegar, sino que ya se han dado y empezamos a vivir las consecuencias. Desde una perspectiva en su mayoría de izquierdas, su retórica catastrofista supone una constante llamada de atención que se traduce en una crítica a las consecuencias negativas de la globalización en todos los órdenes, al consumismo y a las políticas que los promueven. Un aviso de que tenemos que reaccionar para retrasar la muerte paulatina del planeta y de la civilización. Muy bien, pues vamos a lo que vamos. También en plena contrarreforma, en el siglo XVI y principios del XVII, España recurre a la retórica catastrofista apocalíptica para blindar su identidad nacional que se entiende amenazada y justificar al mismo tiempo su expansión imperial. Durante los reinados de Carlos V, Felipe II y Felipe III, se enfatizó el caos y el peligro de aniquilación total de la cristiandad que suponía el avance del hereje y el infiel, aplicándose así en combatir las amenazas del converso y el morisco en el interior, residuos de la masiva expulsión del judío y el moro en 1492, y las del protestante y el turco en el exterior. A estas luchas se sumará la que se está llevando a cabo contra el recién descubierto indio, una conquista que más allá de los territorios y de los rendimientos de oro y plata,
supone a la postre más católicos para contrarrestar el aumento de los protestantes en Europa y con todo ello salvaguardar los valores del Sacro Imperio Romano. No sorprende entonces que en el interior de la península, a finales del XVI, el problema morisco se considerara un conflicto de civilizaciones, como opina Braudel, o que América pasara de verse como una utopía cristiana a principios de siglo a una tragedia de proporciones apocalípticas al final del mismo, coincidiendo con el primer colapso del Imperio Español, como opina Rodríguez de la Flor. En suma, la cerrazón de la España contrarreformista en torno al catolicismo, su xenofobia y sus guerras de religión y conquista contra el morisco, el converso, el turco, el protestante o el indio, se van a dar dentro de un clima de paulatina y profunda crisis económica e imperial. Crisis que en muchas instancias a finales del XVI es percibida como un fin de los tiempos. Para ilustrar la idea en esta charla me he propuesto contraponer dos productos culturales del periodo, dos dramas históricos no muy distantes en el tiempo que ponen sobre las tablas, aunque no sabemos en qué medida se representaran, sendos caos, dos luchas de dimensiones apocalípticas. El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, circa 1598-1603, de Lope de Vega, y la conocida Numancia cervantina, 1583-85, no nos ponemos de acuerdo. En el Nuevo Mundo, drama que recrea la monumental hazaña del primer viaje a América del piloto genovés, por primera vez protagonista de una obra teatral, se narran las dificultades de Colón para financiar el viaje, el primer encuentro con el amerindio, la matanza de Puerto Real, la diseminación de la fe ayudada del milagro que sucede con la cruz, el adoctrinamiento de los indios y los reconocimientos y títulos que el almirante recibe de manos de los reyes católicos a su vuelta en Barcelona por haberles proporcionado tamaña cantidad de territorios, oro y católicos súbditos. El colofón lo constituye el bautizo de unos dóciles y adoctrinados indios que el navegante ha traído consigo. En el Nuevo Mundo se sostienen todos los argumentos ideológicos que nutren la contrarreforma. Incluso se recurre al paradigma de la reconquista para comprender América y luchar contra el caos que despierta ese territorio indómito y su habitante, el bárbaro indio. Por ese motivo, se parte de escenificar la cruzada que se está siguiendo contra los moros. Al final del primer acto se representa el 2 de enero de 1492, día de la toma de Granada, poniendo en relación la expulsión de los enemigos judíos y moros con la conquista de Indias y el proceso de evangelización. Por cierto, ese día, 2 de enero, que quiere Vox que sea a partir de ahora el Día de Andalucía. Los reyes no pueden ayudar a Colón hasta que Granada caiga en manos cristianas. Así, la conquista de América es entendida como parte o último paso de la reconquista peninsular contra el infiel, de acuerdo al plan divino. Según este providencialismo, Dios ha colocado el mal, el demonio, idolatría, que es un personaje alegórico, en América, con la intención de que Cristóbal Colón, léase Cristóbal, portador de Cristo, Colón, primer colono, realice el viaje, la conquiste y la redima para mayor gloria de España y de Dios mismo. En lo concerniente a este tema resulta crucial examinar los argumentos que despliega Lope para justificar teológicamente la conquista en dos pasajes de su Nuevo Mundo que cuentan con la intención no solo de respaldar fervientemente la empresa en Indias, sino de intentar acallar las voces protestantes, en su mayoría, que tildaban estas incursiones de sangrientas e injustas, ya que se llevaban a cabo por el interés. Así, parto de la base de que el Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón no nos recrea una conquista, sino más bien lo acontecido en una reconquista, que Dios ha iniciado para gloria de él mismo y de España, y que cuenta con Colón como profeta. Es por eso por lo que el navegante sabe de antemano en el primer acto y está tan seguro, después de tan pocos datos como posee, de que existe un nuevo mundo. Cuidado, él iba a China, no un nuevo mundo, pero así es como aparece en la obra. Y en él hay gentes y está lleno de riquezas. Más aún, apoyándose en esta reconquista, la obra nos introduce la cruzada, el móvil evangelizador, antes incluso de avistar tierra y saber que hay individuos que la pueblan. De esta forma, cuando hablo de reconquista, entiendo lo siguiente: que Dios lógicamente conocía y poseía ese nuevo mundo desde siempre,
Posteriormente, permitió que la idolatría reinara en él, ya que si no se incurriría en el error teológico de pensar a un Dios no omnisciente u omnipresente o dudar de su omnipotencia. Por último, en el plan del Creador, el Imperio español figuraba como el elegido redentor de América para una mayor gloria de Dios. Se prueba que se trata de una reconquista si se atiende a la frase que la idolatría pronuncia después de que la religión le increpe: de la fe las Indias son. Y dice la idolatría: ya no tiene redención. Teniendo esto en cuenta, si ahondamos en el significado de redimir, encontramos que significa comprar de nuevo una cosa que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Esto es, nosotros con el cupón pasamos por caja y cuando pasamos por caja recobramos lo que en el cupón ya es nuestro. Consecuentemente, Dios intenta adquirir, recobrar, redimir esas tierras que desde un principio fueron suyas. Obviamente, la idolatría contesta que ya no hay devolución, redención. Y la providencia sigue utilizando este revelador lenguaje mercantilista por el que afirma: pues de lo que está cobrado por la farsa idolatría, vaya a mal lo mal ganado. Esta conquista se intente que para Cristo ha de ser. La providencia, por tanto, ve como solución justa al litigio la conquista, o mejor dicho, la reconquista de lo que fue suyo. En otras palabras, ¿qué mayor y mejor justificación del proyecto de colonización que el deber de reconquistar lo que al parecer perteneció y pertenece a Dios? A partir de aquí, ni en el texto ni en la escena se hablará de viaje. A partir de aquí se hablará de conquista o reconquista, como yo opino. En el drama, la monarquía católica de derecho divino y su profeta Colón no solo salvan al indio del apocalipsis derivado de su propia violencia, pues el salvaje indio que conoce Colón por vez primera en las Antillas es antropófago y anda en luchas intestinas por el poder, sino que lo salvan a él y su mundo de la catástrofe humana, religiosa y técnica en la que se encuentran. Además, el Nuevo Mundo supone igualmente una mitologización del presente histórico de ese Felipe III, ya que de manera participada el drama cura las heridas contemporáneas al conectar el presente histórico ocupado en la limpieza de sangre, la expulsión de los moriscos y la lucha contra el protestante y el turco con el pasado glorioso de un Colón y unos reyes católicos que expanden el orbe y llevan la civilización y el catolicismo a los territorios más indómitos siguiendo el plan providencial. Un plan por el cual el Imperio español ha sido escogido por Dios mismo para ello. Adviértase, entonces, cómo estas estrategias ideológicas se constituyen en las más efectivas a la hora de blindar la identidad nacional peninsular y sus intereses imperialistas en ese periodo. Algo parecido podría pensarse al acercarnos a la tragedia La Numancia de Miguel de Cervantes. Pues la obra claramente imbrica un acontecimiento heroico, el pasado prehispano, con el carácter de la monarquía contemporánea de Felipe III. Y si en el Nuevo Mundo, como hemos visto, Lope recreaba los acontecimientos en los que se funda el destino ecuménico del pueblo español, de acuerdo al plan divino, en la Numancia Cervantes parece recrear aquellos que fundamentan la identidad nacional española y prefiguran su destino imperial, asociando a conceptos matrices como el honor, la destreza militar y, sobre todo, el orgullo patrio y el valor. La obra recrea, como todos sabemos, la última defensa en el heroico levantamiento del pueblo celtíbero de Numancia frente al Imperio Romano. Numancia, históricamente, se mantuvo rebelada al poder de Roma y asediada por ello durante 14 años, 16 en la obra. La tragedia revive para el teatro el cerco final durante año y 7 meses que puso el general Escipión sobre los numantinos y llevó a la destrucción total de la ciudad en el 133 a.C. Hasta aquí el perfecto guión para un buen drama histórico. Más aún si somos testigos del clímax dramático-trágico, dramático-apocalíptico que la tragedia despliega y que representa la inmolación del pueblo numantino entero para negarle así al romano la gloria de su vencimiento.
Con el paso del tiempo, Numancia llegará a ser en el imaginario colectivo español sinónimo de orgullo patrio, resistencia y coraje sin límites. Y es que no debe de sorprender la identificación entre el pueblo celtíbero y el español, pues pocos años antes, en 1574, de que Cervantes escribiera la Numancia, el cronista de Felipe II, Ambrosio de Morales, ya celebraba la hazaña numantina como un señero episodio de la historia de España. Por tanto, Numancia es esa protoespaña que se convierte en mito fundacional de la identidad nacional e imperial. La fuerza numantina, considerada ejemplar, se proyecta así como el origen del carácter de la dinastía de los Habsburgo, del valor de esa estirpe de reyes que ya desde Fernando el Católico dominará el mundo y que encabeza Felipe II. Dice la fama: indicio ha dado esta no vista hazaña del valor que en los siglos venideros tendrán los hijos de la fuerte España, hijos de tales padres herederos. Las figuras alegóricas del río Duero en el acto primero y guerra y fama en el acto cuarto se encargan de inmortalizar el valor único y solo de los numantinos y de profetizar la caída del Imperio Romano a manos de las tropas de Atila o de la propia Roma a manos de las españolas ya en el siglo XVI. Sin embargo, el asunto no queda ahí, pues como la crítica ha puesto de manifiesto, en esta obra los austrias no solo son representados como los herederos del valor numantino, sino también como los sucesores del poderío del Imperio Romano. Esto es, por un lado, la obra parece celebrar sin fisura alguna el heroísmo y la gloria imperial españoles de la mano de un Cervantes netamente patriota. Indurain, Domenech, Casalduero, McKendrick, Lewis Smith, Stigler, Weiner, todos ellos opinan así. Y sin embargo, por otro, la tragedia está plagada de señales que alegóricamente proyectan la identificación entre el cónsul romano Escipión y sus tropas y el rey Felipe II y las suyas. De acuerdo a esta interpretación, tras la batalla contra los numantinos, lidiada por este renovado y disciplinado ejército liderado por Escipión, que limpia las tropas de prostitutas y de alcohol, Roma se ha hecho militarmente merecedora de ser un gran imperio, uno que se ve ahora revivido, renovado, dice el texto, con un nuevo brillo y esplendor en los poderosos y católicos Habsburgo. Esta fue la interpretación en 1974 que hizo Avalle Arce. Por consiguiente, si la obra profetiza esta renovatio et traslatio imperii, esta identificación Escipión, Felipe II, Roma, España, el imperio español retratado como víctima, Numancia, y verdugo, Roma, lo cual siembra la duda sobre su actuación en pos del ideal imperial. Avalle Arce no observó la trágica ambigüedad que supone la representación de una España a la vez víctima y verdugo, imperiales. Sin embargo, otros lo hemos visto así, entre ellos Alfredo Hermenegildo, Varas Escolá, Margaret Greer, Michael Armstrong, Aaron Kahn, Felipe Valencia o yo mismo. En esta vena política, parte de la crítica se ha venido centrando en aquellos pasajes de la obra, como los específicos actos y motivaciones de los dos líderes, o las intervenciones de los personajes alegóricos guerra, hambre y enfermedad en el acto cuarto, que alegóricamente tienen el potencial de evocar el asedio que el Imperio español mantiene con las posibles, históricas y más contemporáneas Numancias. Léase la revuelta de los moriscos, Hermenegildo, la de Flandes, Willard King, Carl Johnson, Varas Escolá, o la de los indios araucanos, Willard King o Bárbara Simerka. A la luz de estos argumentos y en continuidad con otras piezas teatrales en las que se representa la visión que Cervantes tiene del otro, moro o judío, la Gran Sultana, el Trato, los Baños, el Gallardo Español, la conquista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon, la Numancia evidencia una intencionada ambigüedad que diría Johnson o Hermenegildo. Una oscilación, una ambivalencia que, si bien por un lado celebra el heroísmo patrio, por otro marcadamente pone en entredicho la noción de patria y de sacrificio patriótico, lo cual claramente socava la construcción de identidad nacional y expansión imperial en torno a estos conceptos. Quede claro que no se trata de defender a un Cervantes relativista, antiimperialista o antipatriota, sino a un autor que, como he defendido en otros trabajos,
al posicionarse constantemente a un lado y a otro del asunto, o defender perspectivas contrarias en la misma obra, denuncia los ideales fatuos impuestos por la ideología dominante, sembrando la duda en todo aquello que suena a fundamentalismo o esencialismo cultural. En la Numancia, el paisaje estético es apocalíptico, pero el diagnóstico empleado en la tragedia cervantina es muy distinto al empleado en el drama histórico al uso, como es el Nuevo Mundo de Lope. Si en el Nuevo Mundo los reyes son una garantía del orden en el caos, al mismo tiempo que salvaguarda de la continuidad de los valores asumidos como auténticamente españoles y que acompañan al imperio, en la Numancia esos valores se representan rodeados de ambigüedad o ambivalencia, por lo tanto, puestos en cuestión. ¿Qué nos queda entonces? Por un lado, la tragedia, el fin de una civilización. Las muertes de los numantinos son el apocalipsis, de la misma manera que lo está siendo para todos aquellos sometidos por el imperio, como dice Greer. Por otro, nos queda también el ensalzamiento de las cualidades que nos hacen mejores a todos, seamos numantinos o romanos, y que la obra destila. La resistencia ante la adversidad, la dignidad, la conmiseración ante el sufrimiento, la caridad, la búsqueda de la paz o el valor. Llegados a este punto, resulta revelador examinar aquellos temas que aparecen tanto en la Numancia como en el Nuevo Mundo y el tratamiento que reciben por parte de Cervantes y de Lope. En ambas obras aparecen versos que hacen referencia a la envidia y temor que otras naciones extranjeras sentirán del vasto imperio español, algo que se ve en las conversaciones entre los marineros, Arana y Terrazas en el Nuevo Mundo, y que la Numancia muestra en las palabras que profiere el personaje del río Duero. ¡Qué envidia y qué temor, España amada! Te tendrán las naciones extranjeras, en quien tú teñirás tu aguda espada y tenderás triunfando tus banderas. Igualmente, la Numancia también se hace eco del providencialismo, que tanto peso tiene en la obra de Lope del que hablábamos anteriormente, y que en Cervantes sale a escena, íntimamente imbricado a la unión territorial e identitaria peninsular culminada por Felipe II con la anexión de Portugal en 1580. De este modo, el Duero le profetiza al personaje España: debajo de este imperio tan dichoso serán a una corona reducidos por bien universal y tu reposo 3 reinos hasta entonces divididos. Se refiere a Aragón, Castilla y Portugal. Además, se insiste en el celo religioso, esto es, la misión redentora universal de los católicos Habsburgo. Católicos serán llamados todos, sucesión digna de los fuertes godos. Por tanto, es la desunión el pecado que provoca el largo dominio extranjero del gran imperio español. Penitencia que cesa con la llegada de los Austrias, los cuales constituyen una auténtica redención para ese imperio, proporcionándole el verdadero ascenso a la hegemonía mundial. Así opina Álvarez Martí Aguilar. Ahora bien, este imperialismo y providencialismo, claramente promovidos en la Numancia, se ven socavados por la aparición de otros temas, como la barbarie que el suicidio masivo numantino representa, o el canibalismo y el ansia de fama que igualmente se dan en el Nuevo Mundo, pero con un cariz ideológico totalmente distinto. En la Numancia el pueblo celtíbero clama por su libertad. ¡Numantinos, libertad! E insulta a los romanos llamándolos pérfidos, codiciosos romanos, hambrientos y fieros lobos. Sin embargo, los numantinos pecan asimismo de inhumanidad, concretamente de canibalismo, como los indios de Lope, cuando el líder Teógenes manda a sus compatriotas comerse a todos los romanos presos para saciar el hambre. En esto, si Cervantes bebe de 2 fuentes principales, una de Antonio de Guevara, las epístolas familiares, y otra de Apiano de Alejandría. En la historia de Apiano de Alejandría se habla exclusivamente de endocanibalismo, es decir, un grupo se come a ellos mismos, a los muertos, a los más débiles, en fin, a los que van quedando. Sin embargo, Antonio de Guevara habla del exocanibalismo, es decir, del que se produce contra el otro. Un grupo se come al otro. Cervantes, tomando esa decisión, nos está sembrando la intención que tiene. Por otro lado, en el Nuevo Mundo se insiste mayormente en la misión redentora de Colón en Indias, pero también en su búsqueda de fama, ser el primero argonauta. Pues bien, en la Numancia
No solo el líder romano Escipión ambiciona empecinadamente la fama asociada a la victoria, lo cual desata la destrucción total del pueblo celtíbero, sino que el jefe numantino Teógenes, llegado el momento, muestra el mismo defecto, como prueban las últimas palabras que pronuncia el líder a uno de los suyos. Camina, que se tarda el tiempo de morir como deseo, ora me mate el hierro o el fuego me arda, que gloria nuestra en cualquier muerte veo. Y es que privar de la gloria al enemigo romano, una venganza que se torna homicida, como diría Armstrong Roche, es acicate para sí mismo eternizarse en la fama. Dice Teógenes, solo se ha de mirar que el enemigo no alcance de nosotros triunfo y gloria, antes ha de servir él de testigo que apruebe y eternice nuestra historia. Y si todos venís en lo que digo, 1000 siglos durará nuestra memoria, y es que no quede cosa aquí en Numancia, de do el contrario pueda haber ganancia. Por otro lado, esa gloria llevará a Teógenes a impulsiva y necesariamente asesinar a su familia y después clamar, abierto el pecho, que uno de los soldados lo mate con su propia espada como si fuera un pérfido romano. Y lo que le hace recibir las críticas del personaje Hambre, que versos antes denuncia que ese anhelo de fama es una extraña, cito el texto, coreografiada, espectacular, homicida de buscar la muerte para la prosperidad y el daño a los suyos. Extraña, homicida, daño. Por consiguiente, si en el Nuevo Mundo la barbarie y el canibalismo sirven para hacer inferior al indio y justificar así la misión redentora del Imperio Español en Indias, en la Numancia, la antropofagia no solo es un acto homicida de desesperación que retrasa una muerte segura, sino la expresión del canibalismo que todo imperio, aquí España como Nueva Roma, inflige sobre sus dominados. Así es como opina Home. Y si en el Nuevo Mundo, la búsqueda de fama por parte de Colón no supone más que un interés justificado por el providencial fin de la empresa de conquista, en la Numancia esa ansia de fama coloca bajo la misma luz negativa tanto a Escipión como a Teógenes, tanto a Roma como a Numancia, dificultando el poder discernir quién de los dos es víctima y quién es verdugo. Una dificultad que se agrava si, como ya hemos comentado, asumimos la inversión de roles que la obra profetiza e identificamos a Escipión con Felipe II. En definitiva, tanto el canibalismo como el anhelo de inmortalidad por la fama numantinos son aparentemente elementos efectistas que potencian el dramatismo, pero bien mirado, desde el punto de vista argumental e ideológico, conducen a una exageración, podríamos decir, típicamente cervantina, un exceso dramático que vemos en otras comedias del Alcalá Hino y que tiene como objetivo introducir la doblez, la ambigüedad. Al hacerlo en la Numancia, Cervantes está poniendo a prueba, si no cuestionando directamente, los conceptos de patria, sacrificio patriótico e identidad nacional imperial en frente del auditorio. Quizá el mejor ejemplo de esta ambivalencia cervantina se da cuando la guerra, como figura alegórica, sale a escena para decir que se equivocan todos aquellos, incluidos los numantinos, que la maldicen. Pues en otros momentos futuros, ojo, ayudará a España en sus dominios y conquistas de la misma forma que ha ayudado ahora a los romanos en las suyas. Tiempo vendrá en que yo me mude y dañe al alto y al pequeño ayude. Quien me maldice a veces yerra, pues no sabe el valor de esta mi mano. Sé bien que en todo el orbe de la tierra seré llevada del valor hispano, en la dulce sazón que estén reinando un Carlos, un Felipe y un Fernando. Es francamente revelador que sea la guerra misma la que explicite cómo España, la ahora heredera de los abatidos hispanos numantinos, será en un futuro la sucesora del poderío del Imperio Romano en la monarquía de Fernando el Católico y los Austrias. Y por más que se considere la llegada al trono de estos reyes una feliz ocasión, dulce sazón, las consecuencias de la guerra como instrumento de expansión imperial en estos versos son manifiestamente claras para mí. El lugar que ocupan ahora las víctimas numantinas frente a Roma serán las que ocupen las víctimas del futuro imperio español, sean moriscos, flamencos o amerindios. Por otro lado, pareciera que con esta alabanza de las guerras de religión y conquista, la Numancia conecta de nuevo ideológicamente con el Nuevo Mundo. Sin embargo,
Como pasa tantas veces en los textos cervantinos, aparece la ambigüedad, la doble voz, pues esta aparente buena imagen de la guerra, como guerra justa, que llevará a España al mundo entero, será duramente criticada si va acompañada de la ambición o de la fama que tanto muestran aquí Escipión o Teógenes. Cervantes simplemente no soporta que se presente como virtud lo que en tantas ocasiones solo es ambición, y en consecuencia, como también recalca Armstrong Roche, considera injustas las guerras que se llevan a cabo por el imperativo de la fama, sin más. Bárbara arrogancia, dice Escipión, al final del acto cuarto. Bárbara arrogancia, la fama, lo que yo he hecho aquí. Con todo esto en mente, quizá lo que nos quiera transmitir Cervantes en este punto de la Numancia sea tanto la inutilidad de la búsqueda de la fama a través de la aniquilación de un pueblo por parte de los romanos, cuanto la vacuidad de un malentendido, exagerado patriotismo, suicidio patriótico, que tintado de ansia de fama igualmente lleva al homicidio. Un sinsentido del que hacen gala Teógenes y el Senado citadino, el Senado de la ciudad, con su decreto, pero del que a la vez se quejan profundamente muchísimos personajes numantinos desde que se toma esa decisión. Cruel sentencia, dicen algunos de los personajes. Rigor bárbaro extraño. Otro, verdugo de nuestras manos serán. Verdugos de nosotros nuestras manos serán, y no los pérfidos romanos. Recapitulando. Como habíamos visto al principio, hoy en día se dan dos tipos de planteamientos que apuntan igualmente al catastrofismo, al vivir en un apocalipsis. El planteamiento conservador ultranacionalista y determinados planteamientos progresistas críticos del neoliberalismo. El ultranacionalismo busca volver a una especie de pasado arcádico que nos devuelva a la esencia de nuestra identidad, de lo que supuestamente creemos ser. Con frases vacías se infunde y se propaga una retórica del miedo y de la agresión a todo aquello que no concuerda con sus intereses proteccionistas, identitarios, nacionalistas, lo que implica, entre otros muchos aspectos, una total desconfianza en las instituciones y un profundo ataque a la diferencia que desemboca en discriminación de todo tipo, medidas profundamente anticonstitucionales y xenófobas. Por su parte, el planteamiento progresista y crítico con el neoliberalismo tiene como objetivos denunciar las crisis que nos rodean y ofrecer soluciones que reexaminen los modelos de crecimiento económico y político. Y es que, bajo este panorama, hay que dejar claro que es incongruente y hipócrita alarmarse ante la expansión del populismo si al mismo tiempo no sometemos a reflexión crítica los dos dogmas políticos y socioeconómicos del pensamiento dominante, que han sido los que incubaron y los que actualmente alimentan esos populismos. Pues bien, como hemos visto igualmente a través del análisis de las obras de Lope y Cervantes, también en plena contrarreforma, a finales del XVI y principios del XVII, España recurre a la retórica catastrofista apocalíptica para blindar su identidad nacional, que se entiende amenazada, y justificar al mismo tiempo su expansión imperial. Ahora bien, los apocalipsis que estas obras escenifican son muy distintos. El de la Numancia sería trasladable, con las salvedades propias, a la visión apocalíptica de Aviso de la izquierda, pues al plantar la ambigüedad en el seno del concepto de patria y sacrificio patriótico, genera dudas y somete a examen los postulados identitarios nacional-imperialistas. Por tanto, no se trata simplemente, como en la propuesta ultranacionalista de Lope en El Nuevo Mundo, de remontarse a un momento utópico o providencial del pasado nacional, la conquista de América, que puesto en conexión con el presente, Felipe III, idealice las políticas de los Habsburgo, sino de problematizar precisamente la identidad patria al repensar la España imperial no solo como una heredera del excelso valor numantino, sino como una nueva Roma que asedia otras posibles numancias, los moriscos, Flandes, los araucos. De este modo, si el planteamiento cervantino era contrautópico en Don Quijote, mediante la parodia, siguiendo a José Antonio Maravall, es también contrautópico en la Numancia, pero ahora a través de la tragedia. Todo lo cual nos hace preguntarnos, ¿cómo nos posicionamos ante los modelos que nos sirven estos dos planteamientos, preñados de retórica catastrofista apocalíptica, el lopeano
¿Y el cervantino? Pues quizá con las soluciones ya avanzadas arriba y aportadas por el humanismo de Cervantes en la Numancia, en la conquista de Jerusalén y en el resto de dramas donde se representa al otro, el trato, los baños. En todas ellas ven lo común que nos une mucho más que aquello que nos divide y nos distancia del otro, sea moro, cristiano, judío, indio, romano o numantino. Esto es, con todo su trasfondo bélico, la Numancia ensalza cualidades humanas que nos hacen mejores a todos, destilando una empatía que promueve, por encima de todo, el valor heroico, claro está, pero también la resistencia ante la adversidad y especialmente frente al gobierno injusto. Los embajadores numantinos, en el primer acto, buscan justicia, no independencia de Roma, y fundamentan su rebelión en los depravados e injustos gobiernos de cónsules anteriores. Se busca igualmente la dignidad y el derecho. Bariato acusa a Escipión y a Roma de haber roto previos pactos y conciertos con ellos. La búsqueda de la paz, algo que los numantinos enfáticamente subrayan en el primer acto. Pedirte, Señor, la amiga mano, paces, conciertos. La actuación honorable, en numerosísimos versos. La conmiseración ante el sufrimiento individual, la caridad, la amistad y el sacrificio por los demás. El autosacrificio de la madre que por el hambre es incapaz de amamantar a su hijo, en fin, y manda a 2 hombres a que le traigan pan y llegan muertos. Los escrúpulos frente a la guerra en general, como he defendido, pues es un mal y dura pestilencia. Así aparece en la obra. Y siempre flanqueada por hambre y enfermedad. Eso es la guerra para Cervantes, en la Numancia. Y por último, las críticas a toda guerra que se lleva a cabo motivada por la ambición y el ansia de fama, como ha quedado claro. Y es que con frecuencia, en las zonas de contacto fronterizo, donde imperios, naciones y religiones entran en conflicto y desnudan las contradicciones que los fraguan, es donde los personajes cervantinos despliegan de forma más patente su precaria y compleja humanidad, sus noblezas y defectos, sus deseos y ansiedades, su teatral pero auténtica experiencia vital. En conclusión, al escribir acerca del cerco y caída de la ciudad celtíbera de Numancia por los romanos, Cervantes crea una tragedia histórica de proporciones apocalípticas que tiene el propósito de mostrar no solo el poder deshumanizador consustancial a la emergencia y despliegue de todo imperio político, sino también la esperanza individual y colectiva de resistencia que todos los ciudadanos tienen, enraizada en su resiliencia, virtud, libertad, valor y dignidad. Al explorar y promover estos conceptos, la escritura cervantina propugna la articulación de valores sociales e histórico-institucionales alternativos para la acción e interacción humanas. Valores con los que hacer frente a la ideología fundamentalista, aquella que ciega nuestra común humanidad y nos impide la empatía con el otro. En la nueva época de los populismos, del trumpismo, del auge de movimientos peligrosos y xenófobos, de ultranacionalismo identitario, de la posverdad y de la creencia de muchos individuos a tener su propia verdad, como pasa en Estados Unidos, muchos nos queda todavía que aprender de los textos de un pensador tan ponderado y agudo como es Cervantes. Muchas gracias. En principio, hacer notar ante todos nuestros queridos amigos que estamos aquí la actualidad de los clásicos. Estás utilizando 2 obras para relacionarlas con una situación no solamente social, sino política también del momento. Eso indica que ser clásico no es ser una cosa antigua y que está dentro de la simple biblioteca. En segundo lugar, lo que pasa es que yo no estoy en absoluto de acuerdo contigo en esa doble vertiente que dices que tiene la Numancia. Porque has hablado en un momento determinado, he anotado, levantamiento, para utilizar la actitud numantina. Los numantinos no se levantan, se defienden, que es distinto. Por otro lado,
la exaltación, digamos, de la conquista del imperio relacionada con los romanos desaparecen de la tragedia de Cervantes en el primero. Y yo creo que se utiliza para que Escipión sea el que critique la decadencia del imperio romano. Es decir, que lo que está haciendo es ponerse a favor de los numantinos en todo momento. No creo que haya una relación entre el imperio romano y el imperio español. Es decir, esa conexión entre los dos no la veo en absoluto. Yo creo que hay muchas cosas y merecería casi toda una charla, pero creo que los demás son los que tienen que hacerlo. Cervantes es pacifista, por las mismas razones que tú escribes una cosa y yo te puedo decir el personaje de la guerra, con el hambre siempre como un perro faldero, indica las maldades que tiene la guerra, de las cuales siempre el espectador puede sacar la conclusión de que ir a la guerra nunca es bueno y que por lo tanto no se puede hacer. Yo no te he entendido más o menos casi lo contrario, entonces te pido perdón si es así. No. Vale. Y el anhelo por la fama. Yo creo que son dos famas totalmente distintas. Es que estamos muy... En este país la fama y el honor lo utilizamos con una facilidad tremenda. La fama de conquistar un pueblo, que es la que trae Escipión, ante el fracaso de todos los que ha habido anteriormente, es decir, no es la misma fama que la que no le queda más remedio que recurrir a aquellos que están a punto de morir. Es morir de una manera o morir de otra. Y entonces hay una forma más digna de morir y es la que se elige. Yo creo que con eso, no sé, te planteo suficientes cosas como para que podamos discutir un momento. Lo único que sí, puesto que estamos con posibles estudiosos, filólogos y con otros que ya lo están aquí, a mí me preocupa como hombre de teatro que la filología se dedique a ver un punto de vista tan concreto, que por otro lado se agradece, bueno, pero nos olvidemos un poco del conjunto en sí de la obra en cuanto a su posible transmisión a los espectadores de hoy. Yo luego te contaré todas las conversaciones con Alfredo Hermenegildo en el montaje de La Numancia, que fueron muy provechosas para mí y yo creo que hasta para él, lo cual para mí es un honor. Alfredo Hermenegildo está de acuerdo conmigo en ese sentido, o sea, empiezo a contestarte esa pregunta. Sí. Como varas escolar, o sea que no soy yo solo, yo estoy aquí presentando una opinión que ha sido defendida desde hace más de 25 años, es decir, no es una primero parto de ahí, desde Avalle Arce, que no se da cuenta de que ese ambivalismo está ahí, o sea, él no le da esa salida, pero sí le van a dar más de 10 estudiosos de esto, o sea, tanto en España como en Estados Unidos o en otros puntos del mundo. O sea, que no es una opinión, digamos, mía. Ahora, yo lo que hago es sacarle punta a esa opinión, sacarle punta política ideológica a lo que a mí me conviene plantear aquí entre dos autores, en el campo de nuestros problemas actuales, obviamente, porque eso es lo que a mí me interesa. Ahora, desde el punto de vista creo que o no me he explicado bien o tú no me has entendido bien, pero efectivamente yo en las dos primeras cuestiones que me has planteado lo he dicho así. Los numantinos quieren paces y conciertos, no quieren levantarse ni rebelarse contra nadie. Van a hablar con Escipión y le dicen, no, nosotros lo que queremos es, si podemos seguir estando sometidos, no hay problema. Lo que queremos es olvidar, he dicho, a todos esos que han hecho el mal para nosotros, que son a los que hay que limpiar, y a los que viene a limpiar Escipión. O sea que en ese sentido está claro. La guerra, he dicho, es completamente pacifista. Es más, hay muchísimos de nosotros que defendemos, no otros, que defendemos que Cervantes es paulinista e irenista, es decir, pacifista, de pro. Y he dicho que sale en escena flanqueada la guerra por hambre, y tal. Y se habla de que la guerra es pura, mal y dura pestilencia. Eso es lo que he dicho. O sea, justamente dándote la razón. Es decir, sí, y ahora, para ser abogado del diablo de mí mismo, va a haber críticos que digan, oiga, es que Cervantes, mire usted, hizo la guerra, estuvo en Lepanto, y estuvo matando, digamos, no sabemos a cuánto, a él lo hirieron, etc. Sí, claro que sí.
Naturalmente que sí. Ahora, una cosa es ser soldado y otra cosa es defender la guerra, que es por donde creo que tú vas. Muchas veces nos fijamos en una palabra concreta y esa palabra está dentro de una frase y esa frase está dentro de un contexto. Entonces, cuando eso lo pones en escena, es distinto. Te hablaba de lo de Alfredo Hermenegildo. Yo, el honor más grande que he tenido en mi vida es que cuando Alfredo Hermenegildo acabó la función, vino y me dijo: Manolo, tenías la razón. Claro, claro. Entonces, eso de pronto es ver cómo estaba la Numancia. Perfecto. Entonces, eso es exactamente, es más, estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá que la escenificación teatral nos dé a los académicos, a los filólogos, nos apruebe o nos repruebe nuestra interpretación. Por supuesto, eso está claro. Ahora, donde voy yo, el centro de todo mi trabajo está en mostrar que mientras Lope tiene las cosas muy claras en determinados momentos, no en otros, pero en esta obra histórica los tiene muy claros y está fundamentando, creando las bases de ese imperialismo, proclamando el imperialismo peninsular, Cervantes, allí donde lo vemos, esta es mi posición y la posición de algunos otros, está constantemente en ese, lo que yo llamo en otro de mis trabajos, un vértigo. Es decir, Cervantes, como hace en el Quijote, que no hemos sabido ver en el teatro, Cervantes se mantiene de una manera ambivalente. ¿Por qué? Porque es el núcleo de su perspectivismo, ese perspectivismo que vemos siempre en su narrativa, pero que no queremos ver en su teatro. Y citando a Gómez Canseco, si Cervantes es siempre Cervantes, dice él en su introducción a la edición de las comedias de la Real Academia. Cervantes es siempre Cervantes, no el gemelo tonto de aquel que escribió el Quijote. Lo dice de una manera brutal, Canseco, pero lo que está intentando decir es que el Cervantes de la narrativa y la ironía de Cervantes en la narrativa debe de pasar a ser la ironía del Cervantes en su teatro. Es muy difícil de ver esa ironía, pero algunos de nosotros nos hemos colocado para intentar destilarla. Ese es mi propósito. Y entonces, ¿dónde se ve la ironía en el teatro? Planteando este tipo de ambigüedades, donde la guerra sale a escena para decir que va a levantar o a bajar a los que estaban arriba y abajo. ¿Qué significa eso? Que España pasa a ser Roma, Roma pasa a ser Numancia, y aquí estamos en un desastre, estamos en una posición de violencia extrema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace con eso? Dejar al espectador, que desde el punto de vista dramático, así es como me gustaría a mí ver la Numancia, y digo la Numancia que creo que escribió Cervantes. Una Numancia donde ni Teógenes ni Escipión quedan como héroes, sino que quedan los dos como derrotados por la propia presión que la guerra ha puesto entre ellos. Y por lo tanto, termino concluyendo como he concluido. Eso nos lleva a destilar una serie de valores sociales y humanos que creo que destacan por encima y que ponen de manifiesto que el Cervantes ha sido siempre un gran humanista, pero no un humanista utópico de principios del siglo XVI, sino un humanista que ha filtrado su humanismo por el barroco, ¿de acuerdo? Por el manierismo y luego el barroco, y que llega así a su teatro. De tal manera que entonces nos da una y otra, una de cal y otra de arena, y a nosotros nos está el coger eso de su teatro, en la representación, por supuesto, ¿de acuerdo? Por eso algunos de mis maestros me decían, cuando yo estudiaba mi doctorado, el teatro de Cervantes, decían algunos, no es para ser representado, sino para ser leído, lo cual es una barbaridad, a mi modo de ver. Pero veis, o sea, ¿por qué salía esto? Porque hay que destilarle mucho al teatro de Cervantes y, como tú sabes, es terriblemente difícil de representar el teatro de Cervantes. Es que es una tragedia. Claro, porque es... la última tragedia que existe al estilo griego. Porque está exactamente, y está ideológicamente preñada. Entonces, ¿qué es lo que Cervantes está proponiendo? Te lo voy a poner de dos maneras, fíjate. Decía Ernesto Jiménez Caballero, el falangista, el líder ideológico de la falange, se dio cuenta perfectamente de cómo funcionaba Cervantes desde el punto de vista ideológico. Dijo,
Cervantes exagera de ortodoxia y se le ve la ironía. Exagera de ortodoxia y se le ve la ironía. Fíjate, Manolo. Es decir, que en su exageración hay que darle la vuelta. Se ve su ambigüedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la misma manera, Ortega y Gasset, 14 años antes, ¿de acuerdo?, va a poner como semilla de su razón vital, de su yo soy yo en mis circunstancias, va a poner esa ironía cervantina. ¿Y sabes cómo define Ortega y Gasset esa ironía cervantina, que es, según él, el germen del yo soy yo y mis circunstancias, de ese humanismo, de esa vitalidad, de esa razón que inunda la vida y esa vida que inunda la razón? La pone en los términos, dice, la ironía de Cervantes es una ironía que simpatiza. Para mí es importantísimo, que simpatiza. ¿Qué quiere decir? Que simpatiza con todos. ¿Por qué? Porque la ironía cervantina critica al otro, pero lo salva constantemente. Es decir, la ironía de Cervantes salva aquello que critica. Y lo salva porque Cervantes vivió mucho y sufrió mucho, pero nunca le he encontrado los textos con rencor a la vida. Y eso es lo que se ve en la Numancia. Y eso es lo que se ve en el trato, en los baños, en la Gran Sultana, en el Gallardo español, en cierta medida, y en la Jerusalén, que es la última obra que decimos que es cervantina, ¿verdad? Y que yo he estudiado. Sobre todo agradecerle que me descubra personalmente una obra que desconocía de Lope de Vega, ¿no? Este nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. Dicho esto, se deduce que mi pregunta va dirigida desde la no lectura, ¿no? de la obra y, digamos, de ahí su simpleza, ¿no? ¿Hasta qué punto Lope de Vega es fiel, entre comillas, históricamente, a la figura, a lo que fue realmente Cristóbal Colón? Porque me parece curioso que a medida que usted iba dando detalles de cómo es la personalidad de Cristóbal Colón dentro de la obra de Lope de Vega, me recordaba más a Hernán Cortés que a Cristóbal Colón. Claro. Bueno, muchísimo más. Pues no te creas. Si te lees la obra vas a descubrir a un Lope que es fantástico. Mira, voy a tratar de ser breve, aunque me encantaría no serlo. Te lo digo de corazón porque como he trabajado muchísimo en ese tipo de comedias, he trabajado todo el teatro que representa al amerindio en escena y no por alusión. En un libro que se llama Indios en escena, que ya hago publicidad del libro, ¿no? 2009, etcétera, y que lo puedes consultar. Ahora lo apunto. Muy bien. Gracias. Así me gusta. Entonces, y te contesto tu pregunta. Lope es uno de los pocos dramaturgos, pero como siempre el gran Lope, es uno de los pocos dramaturgos que en todo el repertorio de ese teatro estudió las crónicas de Indias. Es decir, tenemos datos de cómo en la obra, y yo destilo, cómo él está llevando a cabo una posición vitoriano-lascasiana de defensa del amerindio, ¿de acuerdo? Pero claro, esa posición vitoriano-lascasiana, a la postre, es una opinión que lleva al indio a ser conquistado por el peninsular simplemente por el contexto de evangelización, ¿de acuerdo? Entonces, Lope de Vega lo que va a defender es que hay que hacer la guerra al indio, pero que el indio es un niño en términos vitoriano-lascasianos, así es como lo defiendo yo. Es decir, es un ser que está, como diría Aristóteles, en potencia y que necesita del acto. El acto se lo va a dar el Imperio Español, se lo va a dar la cruz. De esa manera va a poder salvar su alma en Dios. Es decir, esta es la propuesta desde el punto de vista teológico-jurídico que está defendiendo Lope de Vega en su comedia. ¿De acuerdo? Para nada la opinión de Hernán Cortés. ¿De acuerdo? Correcto, porque al final tiene que entrar ahí y tiene que conquistar. Ajá, perdón. Sí. Realmente la figura de Cristóbal Colón con las primeras cartas que envía desde Correcto. ese contexto evangelizador, sí es cierto que está presente, pero no está presente con la vehemencia en la que está presente en los escritos de Hernán Cortés. No sé si usted me está entendiendo, porque a medida que se iban, que usted iba dando esos detalles del personaje, digo, si realmente ese profeta, ¿no? ese digamos, portavoz, ¿no? a los quintos del imperio no español, realmente es más la figura de Hernán Cortés que la de Cristóbal Colón en sí.
Bueno, sí, por supuesto. O sea, lo que va a hacer, bueno, la figura de Hernán Cortés, no sé a lo que te refieres en cuanto a figura de colonizador que va a conquistar un territorio y que habla de ello. Colón, vale. Colón, en el Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, es un personaje que busca, lo primero, que nada, fama, que nunca va a aparecer en las crónicas, ¿verdad? Pero eso es lo que él busca. Él dice en la obra, en el primer acto, ser el primero argonauta. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. O sea, lo que él busca es fama, ¿de acuerdo? Yo quiero ser el primer argonauta, el primer navegante. Segundo, le dice a sus marineros, porque los que le traen, los que buscan el oro y todo eso se da en la comedia, son los terrazas, marineros, se llama uno, en fin, los he citado aquí y ya no me acuerdo. Y estos son marineros viles que van buscando el oro. Ojo, el oro se lo traen los indios desde el principio de buena condición, ¿de acuerdo? O sea, que no oponen resistencia. Lo único que hace Colón es decirle, no seáis codiciosos. Que aquí estamos por lo de la religión, recordad. Y entonces él repite y repite todo eso, constantemente, en los 3 actos. Y al final le lleva los indios a la corona, los reyes católicos están en Barcelona, y entonces él llega y ahí está reconstruyendo, digamos, históricamente cómo se da la llegada de Colón con sus indios y sus guacamayos a ver a los reyes a Barcelona, y entonces allí los reyes le dan el bautismo a los indios. Pero durante toda la comedia, la figura de Colón ha sido completamente limpia o limpiada de todo tipo de mala conciencia por parte, llamaríamos, del proyecto evangelizador o colonizador. ¿Te queda claro? ¿O hay algo otro que te...? Bueno, le daba las gracias a Moisés y abundaba en esta cuestión que tienen los clásicos respecto a qué nos dicen hoy, algo que se escribió en el siglo XVI, finales, principios del XVII, ¿no? En este sentido, yo, por supuesto que lo que nosotros podamos leer desde nosotros y lo que nos digan los textos es muy, muy valorable, pero desde el punto de vista raro, a lo mejor, de un historiador, que es lo que yo soy una historiadora, pues también hay que tener un poquito de cuidado respecto a ciertos anacronismos a los que nos pueden llevar este tipo de lecturas. Por ejemplo, cuando nosotros calificamos de imperialismo peninsular o de imperialista peninsular a Lope, estamos realmente haciendo un flaco favor a las interpretaciones históricas. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante contextualizar, explicar que en la época en que Lope escribe, está escribiendo en la época del absolutismo confesional. Lo digo porque tenemos muchos alumnos detrás, y esto es importante, es decir, la posición respecto a la religión que pueda tener Lope y todos los que escriben en esa época tiene que ver con lo que se respira en la Europa del periodo, es decir, que ese absolutismo confesional se respira en Alemania, se respira en los Países Bajos, que no son víctimas, sino que están enfrentados de la misma manera por un principio absolutista, confesional, que lo tienen a la religión católica en ese periodo. Entonces, ese tipo de posiciones no las podemos analizar solamente en su esencia, tenemos que analizarlas en su contexto y explicarlas. Es decir, es cierto que esta posición es así, pero esta posición tiene que ver con una época en la que todo el mundo es así. Sí, perfecto. No digo que tú no lo digas. Digo que teniendo en cuenta que solo nos centramos en una cosa y tenemos alumnos detrás, se puede pensar que esto era así. Y respecto a lo del imperialismo peninsular, las realidades político-administrativas de esa época nos están diciendo en la actualidad, a través de los estudios de Grusinski, pero a través de los estudios de otros investigadores austriacos, sobre todo, que están trabajando sobre esto, que no es así. Es decir, que resulta que en el periodo en el que se está escribiendo el Nuevo Mundo, lo que nos encontramos en el caso de la monarquía hispánica es la monarquía de los virreinatos. De eso se habla, la monarquía de los virreyes. Y resulta que hablamos de una monarquía policéntrica en la que Madrid no es más importante que México, no lo es, en la que Manila tiene unas capacidades particulares que pueden estar siendo complementarias de Nápoles. Es decir,
de una especie de imperio raro que no coincide con la idea del imperio colonial angloamericano, es decir, no es igual que el imperio colonial angloamericano, ni tan reduccionista como el imperio colonial angloamericano, sino de una realidad bastante más compleja que desde el punto de vista político-administrativo, como decía, no es equiparable al concepto de imperialismo peninsular. Sencillamente no es así, es decir, no es así. Y no lo es, pues, por eso, porque los virreinatos tienen unas capacidades, los virreyes, es verdad que, bueno, pueden estar allí el tiempo que estén. Teóricamente 5 años, pero algunos se pasaron hasta 16, como bien sabemos. Y tenían unas capacidades de decidir, de hacer las hibridaciones que allí se producen, las capacidades efectivamente de decidir. Es que lo que pasa en Filipinas no lo hace... bueno, no existía Internet, efectivamente. Pero precisamente por eso. Y sin embargo, como bien sabemos, Chimalpaín está contando cómo mataron a Enrique IV, porque nos lo ha contado Grusinski, mes y medio después, en su crónica escrita en náhuatl, ¿no? Es que no la escribe, no está escribiendo una crónica de algo que pasa en Europa, no la está escribiendo en un castellano impuesto, la está escribiendo en náhuatl, ¿no? Entonces, todas estas realidades de lo que fue este primer imperio global raro, que no es el imperio angloamericano que nos han descrito, yo creo que es importante ponerlas sobre la mesa al mismo tiempo que leemos estas cosas. Porque si no, podemos pecar de reduccionismo, podemos pecar de pensar de esencialismo, de exclusivismo, y es, yo creo, justo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta todas estas lecturas nuevas que tienen que ver con realidades palmarias a partir de los análisis de la documentación existente, ¿no? Entonces, que esto efectivamente se escribe en un periodo de absolutismo confesional. Es decir, en toda Europa se está igual, de la misma manera. Simplemente, lo sé que tú, Moisés, lo sabes, pero también con esta responsabilidad, especie de responsabilidad de profe que tenemos todos cuando damos clase, pues yo creo que esto era importante decirlo también.